Saludamos primero a Manfredo. Buen día, Manfredo. Le saluda Rubén Atahuichi. Estoy junto a mi compañero Antonio Dalense. Muy buenos días, un gusto saludarlos a todos ustedes y a los radioescuchas de La Razón. Un placer estar compartiendo. Un saludo también lo veo a Vladimir Peña, ahí a un ladito de la pantalla. Un gran abrazo, Vladimir. Nosotros también saludamos a Vladimir. Gracias, Vladimir, por acceder a esta entrevista. Estamos con Antonio aquí. Buen día. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, Rubén y Antonio, y también un saludo afectuoso a Manfredo. Vamos a comenzar con Manfredo, ¿sí? Sí. Manfredo, pues, sus primeras impresiones, por favor, si nos puede decir y explicar además algunos puntos, el contenido, por supuesto, de esta nueva relación que se plantean entre Santa Cruz y Bolivia y el documento que ha sido emitido, claro que sí, el lunes. ¿Qué nos dice Manfredo, por favor? Bien, buenos días a todos. Bueno, yo creo que creo que el Comité Cívico ha cumplido con un mandato del Cabildo. Creo que los resultados del análisis, que donde nosotros también hemos participado en todo lo que significa el aporte que ha hecho la universidad a este documento, es un documento que se enmarca dentro de la racionalidad institucional del Estado, ¿no? Ha tratado de construirse en el marco de los márgenes constitucionales, donde se propone diríamos, modificación de todo lo que significa el desarrollo legal que ha tenido la autonomía, donde prácticamente se han cercenado competencias a las autonomías departamentales y municipales. Bueno, tampoco hay que dejar pasar la falta también de voluntad política de algunas de lo que son las autonomías subnacionales para asumir competencias que debieran haber asumido y peleado, ¿no? Porque finalmente nadie concede poder por gusto y ganas. Hay que pelearle el poder. Y en un país tan centralista como el nuestro, donde hay una cultura política en la que estamos acostumbrados a depender prácticamente del nivel central, no se han hecho las cosas en muchos casos bien, ¿no? Y nos hemos dejado usurpar competencias en el ámbito departamental y en el ámbito municipal. Pero tampoco es menos cierto la vocación centralista que tiene el nivel central del gobierno o el gobierno nacional, y además de centralista autoritaria, ¿no? Desvirtuando totalmente el espíritu constitucional con la cual se desarrolló el marco autonómico y en la legislación derivada, pues que de a poco nos han ido cercenando competencias y nuevamente recentralizando decisiones en el nivel central. Entonces creo que el Comité Cívico ha hecho un buen trabajo en el marco de la Constitución, aunque a mediano plazo proyecta reformas constitucionales que habrá que analizarlas y habrá que verlas en su momento. Pero por ahora creo que la ruta es clara, la que nos plantea el Comité Cívico, una ruta que debe andar en el marco de las normas vigentes, sobre todo normas constitucionales, y en el marco de las reformas legales, empezando por la Ley de Descentralización y Autonomías, y siguiendo por una serie de normativas que, como decía inicialmente, le han quitado competencias reales y objetivas a gobernaciones, municipios y, por qué no decirlo, a las propias autonomías regionales e indígenas. Gracias, Manfredo. Le vamos a preguntar también a Vladimir. ¿Cuál es, Vladimir, tu impresión sobre este documento? Seguro ya lo has visto. ¿Qué criterio tienes, Vladimir? Adelante. Considero que es un documento propositivo, un documento que reencausa, orienta y precisa el planteamiento de Santa Cruz. Por ahí en una primera
versión de lo decidido en el Cabildo se tejieron diferentes interpretaciones sobre si era un tema de Santa Cruz con el Estado, con el resto de Bolivia, como quiere interpretar muchas veces el movimiento al socialismo en este ánimo de confrontación. Pero una de las precisiones importantes que ha hecho el presidente del Comité Pro Santa Cruz, creo que es que este tema de relación es con el nivel central del Estado. Eso es lo primero y fundamental. Que no atañe a la unidad nacional ni otras interpretaciones subjetivas. Segundo, que también se lo hace en el marco de la Constitución Política del Estado, como lo mencionaba Manfredo, dentro de los márgenes de constitucionalidad, y retoma un tema importante que es la autonomía. La relación de las regiones y dentro de ellas Santa Cruz con los niveles y órganos del Estado se ha dado ya en el marco de la autonomía departamental establecida en la Constitución Política del Estado, que tuvo que reconocer a la fuerza una reivindicación histórica del pueblo cruceño. Ahora bien, lo tercero que propone el documento es, a partir de esas dos clarificaciones, cómo impulsamos y profundizamos la autonomía sin negar otras reivindicaciones que por ahí puedan aparecer de otros grupos o sectores que son también legítimas y que no hay que tenerle ningún temor. Entonces, en resumen, creo que reivindica la lucha autonómica. El documento de ayer reencausa la propuesta en términos propositivos y plantea un desafío a la institucionalidad del Estado de profundizar la autonomía, temas de pacto fiscal, acabar con esta práctica en el país de que a través de leyes nacionales se cercenan las propias competencias autonómicas o de los tribunales, como ha pasado recientemente con la sentencia del Constitucional sobre el tema de la ley de patrimonio natural del departamento de Santa Cruz. Entonces, creo que anima a una convivencia, plantea desafíos claros y marca una agenda de futuro para Santa Cruz. Seguramente habrá mucha gente también, o algunos sectores en Santa Cruz, que van a decir que esto es un retroceso de lo planteado en el Cabildo y de las expresiones de federalismo expresadas por algunos sectores y partidos políticos. Pero, insisto, reencausa, orienta, plantea una ruta y no niega otros planteamientos de otros sectores de Santa Cruz, y lo hace en el marco de la unidad nacional, que era importantísimo, porque esta propuesta no solamente es para Santa Cruz, sino reivindica que el proceso autonómico impulsado para Santa Cruz no solamente es para los cruceños, sino es un proceso autonómico para todo el país. Ahora bien, a ver, con Manfredo, por favor, para, digamos, que una propuesta tenga incidencia y hasta se consolide, por lo menos consideramos se requieren dos elementos centrales. Uno, diálogo, ¿no? Y otro, unidad. ¿Está en condiciones Santa Cruz como departamento, conformado por sus instituciones, por sus liderazgos políticos, por sus entidades cívicas y sociales, en condiciones de proponer seriamente este documento para una discusión nacional? Porque si se habla de reforma constitucional, necesariamente tienes que convencer a todos los bolivianos para una eventual modificación de nuestra Carta Magna, Manfredo. Bien, bueno, yo creo primero que nada que las reformas constitucionales están planteadas a mediano plazo, ¿no? No en el corto plazo. Lo que se plantea inicialmente es básicamente las modificaciones de normas que se han ido elaborando para quitarle capacidad autonómica a los departamentos y a los municipios. Y como bien lo decía Vladimir, este es un proyecto nacional, es un proyecto que hoy más que nunca se evidencia su necesidad a partir de los problemas que tienen los municipios. Hoy tenemos todo el sistema municipal en alerta por la aprobación del presupuesto modificatorio que tiene que hacerse de la gestión 2023, ¿no es cierto? Tenemos grandes problemas que han sido ocasionados por la sequía, por los incendios,
cuyas autoridades departamentales y municipales no pueden prácticamente asumir un rol mucho más efectivo a la hora de litigar estos problemas, mitigar estos problemas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la unidad evidentemente es un proceso que habrá que construirlo. No todos estamos en Santa Cruz de la mano, hay problemas, pero hay problemas en todos los niveles, hay problemas en el nivel central del Estado también. Por lo tanto, creo que en la racionalidad de la política y en la necesidad de responder a las demandas ciudadanas, a ese bien común que es lo que debe apuntar el ejercicio del poder político, creo que sí es posible o debería ser posible sentarse, conversar y trabajar en el marco competencial nuevamente, cambiar las cosas que no dejan que la autonomía avance. Eso sí, es evidente que ante un gobierno de características totalitarias, autoritarias como el que tenemos actualmente, muy poco vamos a avanzar. Necesitamos un gobierno abierto al diálogo, un gobierno comprometido con la democracia, un gobierno que escuche a las regiones, que escuche a sus municipios, que escuche a sus gobernaciones y que acuerde, porque esa es la democracia, tener la capacidad de acordar y tener la capacidad de poner por encima de los intereses políticos partidarios, poner los intereses de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que si construimos un escenario democrático, trabajamos por él, creo que es posible hacer los cambios necesarios para que tengamos autonomías plenas y vamos a ver que si lo logramos, las cosas en el país pueden cambiar sustancialmente. Voy a volver con Vladimir y quisiera insistir, Vladimir, en este tema que ya lo tocaste, pero que me parece vale la pena profundizar un poco más. Es decir, vamos a profundizar las autonomías. Esto significa dejar de lado esa bandera que en algún momento el mismo Comité Cívico de Santa Cruz había enarbolado, que se llama federalismo, que también ha generado algunos movimientos políticos. ¿Eso tú crees que queda al margen? ¿Será después? ¿Cómo ves esto, Vladimir? Para nada, no creo que sea dejar a un lado porque no son excluyentes, ¿no? Estamos hablando en términos generales de dos cosas: profundizar la administración del Estado. Bolivia, uno de los grandes males por qué seguimos en el atraso, en la pobreza, es porque tenemos un Estado excesivamente centralista. Y lo segundo, un modelo de organización territorial que tiene que ir perfeccionándose. Hoy los españoles tienen un modelo territorial de autonomía y el partido de la izquierda, el partido socialista, plantea el federalismo. Entonces, y no es que se cometa delito con un planteamiento. Entonces, los que plantean el federalismo tienen toda la legitimidad para hacerlo. Lo que yo siempre insisto es avanzar sobre lo que ya se ha conseguido. Y eso es lo que hoy, de alguna manera, retoma el Comité Pro Santa Cruz, pero sin abandonar ninguna otra pretensión ni excluir ninguna otra propuesta en términos federalistas. Este país ha tenido diferentes intentos en 1899, antes, un par de décadas antes con Andrés Ibáñez también. Entonces, el tema del federalismo, la descentralización, siempre ha estado en la historia del país. Y considero que pese a que en varios momentos ha tensionado el país, incluso la Constitución de 1967 establecía que deberían haber gobiernos departamentales. Nunca se llegaron a constituir. Hubieron 4 o 5 proyectos de leyes en el Parlamento entre el 76 y el 94 que se hizo la reforma constitucional y se suprimió los gobiernos departamentales y se creó las prefecturas de departamento. Entonces, hemos ido y hemos venido. Por eso considero que hay que reivindicar, y probablemente el tiempo es corto en términos históricos,
de apreciar que la gran transformación, o por lo menos la última gran transformación del Estado boliviano ha sido las autonomías departamentales y se la ha hecho desde la democracia. Y considero que tiene todavía un amplio margen de mejora en términos de financiación, en términos de competencia, en términos de coordinación entre los diferentes niveles del Estado, y yo creo que hay que trabajar en ese sentido, como lo ha propuesto ayer la institucionalidad cruceña. Ahora, también es cierto que algunos, como el caso de Creemos y el gobernador Camacho, que plantearon el federalismo, no han hecho la tarea. Por eso ahora la reunión de la institucionalidad cruceña de retomar la profundización del proceso autonómico es corregir el gran error de Camacho como gobernador, que dice el proceso autonómico no sirve, despenestra el proceso autonómico, dice vamos al federalismo, pero se queda en una palabra, ni siquiera llega a eslogan, mucho peor a un contenido o a un trabajo, y creo que hemos tenido 2 años perdidos de profundización de la autonomía y ahora se retoma, y esperemos que este impulso sirva para cohesionar a la institucionalidad cruceña, para dar señales claras en el país y que se puedan adherir, porque, insisto, no es un tema exclusivamente cruceño. Cuando Santa Cruz reunió firmas para el tema autonómico, lo hizo para todo el país. Y hoy ya hemos celebrado las terceras elecciones de gobernadores, las elecciones autonómicas en el país por tercera vez en todos los departamentos, y no se ha fragmentado Bolivia, creo que ha salido fortalecida. Entonces, profundizar la autonomía es fortalecer también el país. Vladimir, ayer hablamos precisamente sobre el tema con el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, quien cuestionaba que son los mismos cruceños que han impedido que las autonomías avancen. Por ejemplo, dio como muestra que el gobernador Luis Fernando Camacho no permite el ejercicio de sus funciones en ausencia del vicegobernador Mario Aguilera. ¿Será cierto esto que considera Álvaro Ruiz, Vladimir? Y también traslado la pregunta luego a Manfredo. Bueno, Álvaro ahí, le digo Álvaro porque lo conozco desde cuando era alcalde de Uriondo en Tarija. Creo que actúa con cierto cinismo, ¿no? Se aprovecha de una circunstancia, es verdad que la gobernación de Santa Cruz está hundida en un caos, lo hemos hablado con ustedes por diferentes motivos, pero eso de ninguna manera valida la actitud centralista del gobierno. En el Consejo Nacional de Autonomía, si uno mira cuál ha sido la agenda de ese Consejo Nacional de Autonomía es contra la autonomía, no es a favor de la autonomía. Entonces utilizan el tema de Camacho para justificar la actitud antiautonomista que todavía hay en el gobierno nacional. El pacto fiscal está ahí 10 años en la mesa del presidente, el Consejo Nacional de Autonomía fue presentada formalmente en un Consejo de Autonomía por las gobernaciones de Santa Cruz y Beni, no han hecho ninguna otra propuesta al país, no hay otra propuesta. Entonces, más allá que la gobernación de Santa Cruz hoy sea un caos por las equivocaciones del gobernador Camacho, eso no lava la cara al gobierno de su actitud antiautonomista. Yo creo que el gobierno tiene que reflexionar y tiene que tener una agenda propia de la autonomía y no utilizar esto en términos confrontativos. ¿Qué nos dice Manfredo, por favor? Manfredo, ¿está? Sí, estamos. Hay 2 cosas que son reales, ¿no? Una, que se viene articulando, una primera cosa que se viene articulando desde el propio proceso constituyente, ¿ya? Donde la visión política ideológica del movimiento al socialismo rompe con un modelo autonómico originario que se había generado a partir de las propuestas que se hicieron en la denominada media luna, incorpora otras formas de autonomía, pero que limita y quita realmente las competencias que inicialmente los proyectos se habían ido proponiendo dentro de la construcción del modelo autonómico nacional. Segundo elemento, a partir de la ley marco de autonomías, también las competencias exclusivas y privativas, tanto del nivel central como de las gobernaciones
las competencias concurrentes y compartidas de los municipios y las gobernaciones fueron de alguna manera absorbidas en la ley de descentralización, la ley de Andrés Ibáñez, por el nivel central. Fíjense, ahora tenemos, por ejemplo, competencias compartidas, como es el tema de seguridad, donde quien define la política de seguridad no es el que sufre el problema, sino es el nivel central, y lo único que hacen los niveles subnacionales es financiar las políticas que decide el nivel central. Yo siempre he estado en contra, y eso lo hemos compartido con otros colegas, como el propio Juan Carlos Urenda, Carlos Hugo Molina. No puede el nivel central responder de manera eficiente, con políticas eficientes, desde más de 1.500 kilómetros de los lugares donde existe el problema. Por lo tanto, hay factores que tienen que ser revisados en el concepto de la ley marco de autonomías y en el concepto de las normativas derivadas de esa ley. ¿Que hay problemas en las gobernaciones, hay problemas en los municipios. Santa Cruz no es el único ejemplo. Ahora se lo están por tumbar al alcalde de La Paz. Bueno, todos los niveles institucionales tienen problemas, pero tampoco es que el nivel central es un pan de leche donde pretenden entregar o responder a las necesidades regionales y subregionales. El nivel central es centralista y el gobierno del presidente Lucho Arce es igual o más autoritario que el gobierno de Evo Morales. No entienden de diálogo, buscan totalmente centralizar totalmente las decisiones, y si alguien está en contra termina perseguido o termina preso, que es lo que ha sucedido con nuestro gobernador. Entonces, creo que tampoco las cosas son como las pinta el viceministro al cual usted hacía referencia. Manfredo, sin duda podríamos hablar muchísimo más de todo esto, les vamos a agradecer mucho, hemos cumplido nuestro horario, pero en alguna otra oportunidad vamos a retomar el tema. Vladimir, Manfredo, han sido muy gentiles y como siempre acá en La Razón, bienvenidos, será hasta una próxima oportunidad. Manfredo. Un abrazo, muchísimo gusto compartir. Saludos, Vladimir. Muchísimas gracias, Antonio, Rubén, también a Manfredo, y el jueves nos encontramos todos apoyando a La Verde. Claro que sí, en eso sí que eso somos sí. muy Ahí sí unidos. que estamos todos juntos, ¿sí? Sí, Gracias, Vladimir, gracias, Manfredo.